El Archivo General de la Nación de Colombia presenta el podcast Radio La Voz del Ayer. Radio La Voz del Ayer. Transmitimos en onda corta desde nuestro estudio en la ciudad de Bogotá. En esta emisora se reúnen el tiempo y la memoria con historias que llegaron para quedarse. Bienvenidos a su programa Reportero Internacional, un espacio de Radio Voz del Ayer que por vía satélite transmite las últimas noticias del mundo. Dear Sir, in reply to your inquiry respecting Mr. Guillermo R. Estimado Calderón, señor, en respuesta a su consulta respecto al señor Guillermo R. Calderón, I have to inform you that he was admitted here recently, having shown signs of mental deterioration. debo informarle que fue ingresado recientemente, presentando signos de deterioro mental. I understand extending over some few years, and that this took the form of decreased volitional power and ability to apply himself to work, etc. Entiendo que desde hace algunos años, y que esto se manifestó en una disminución de la fuerza volitiva y la capacidad para dedicarse al trabajo, etc. Latterly, his behavior has become rather abnormal, and though he is very much himself at present, there are signs which indicate the possibility of a grave Últimamente, su comportamiento se ha vuelto bastante anormal, y aunque él mismo está muy mal en la actualidad, hay signos que indican la posibilidad de una condición más grave. which would necessitate his detention under proper care and control. I am having the necessary investigation carried out in his case, and shall be able to give a fuller statement of his case presently. Claiborne Que Asylum. requeriría su detención bajo el cuidado y control adecuado. Ninón Calderón, Haciendo que se lleve esposa a cabo de la Guillermo investigación Calderón, necesaria en su caso, dirigió y una breve carta propiedad en de 1917 más a completa Ignacio en su Gutiérrez caso. Ponce, Así lo declara. ministro plenipotenciario de Colombia en Londres, para solicitar la repatriación de su marido, Guillermo Calderón, quien había sido internado en el London County Asylum luego de ser diagnosticado con melancolía. En nuestra historia de hoy conoceremos el caso de quien fue el cónsul de Colombia en Londres y que se vio reducido a un hospital psiquiátrico en Inglaterra, mientras el cuerpo diplomático colombiano hacía esfuerzos por repatriarlo. Con el patrocinio de Vino de Quina de Johnson, el mejor remedio para la debilidad. Precio por botella, R$4. De venta en la farmacia, Gutiérrez y compañía. Hoy presentamos Melancolía. Guillermo Calderón llegó a Inglaterra hacia 1900. En ese país, durante algún tiempo desempeñó el cargo de cónsul de Colombia en Londres y contrajo matrimonio con una ciudadana británica. Calderón tuvo dos incidentes que lo llevaron a ser recluido en asilos de la capital londinense. El primer incidente que afectó su salud mental ocurrió en septiembre de 1917. Su esposa lo había llevado a una enfermería de la cual lo remitieron al Humble Asylum. Fue gracias a los esfuerzos de Ignacio Gutiérrez Ponce que Calderón recibió el alta. En esa ocasión le permitieron regresar a su hogar para recuperarse. En dos comunicaciones que dirigió Gutiérrez Ponce en octubre de 1917 al canciller de Colombia, Marco Fidel Suárez, se refirió a que antes de gestionar la salida de Calderón del hospital, había mantenido una conversación con él. Ese diálogo le había dejado la impresión a Gutiérrez que Calderón se encontraba plenamente recuperado. Además, señaló que Calderón había vuelto a trabajar en el consulado. Días más tarde, el ministro plenipotenciario de Colombia remitió una comunicación al mismo canciller, la cual Calderón le había enviado y en la que se podía evidenciar su estado de salud. Al ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, por Ignacio Gutiérrez Ponce. Fui inmediatamente al asilo, situado en los alrededores de Londres, y conversé por largo rato con Calderón sobre diversos asuntos. Me habló de todo con perfecta lucidez y cabal memoria, lo que me hizo pensar que la melancolía que lo dominaba
podía tal vez no ser sino un estado de hipocondría o de neurastenia, causado probablemente por la absoluta falta de recursos, las privaciones consiguientes y la pena de no mejorar su condición. Como adición le acompaño copia de una que he recibido de Calderón. Me parece muy interesante porque arroja mucha luz sobre el estado mental de nuestro desgraciado compatriota. Sinceramente creo que quien puede escribir de esa manera no ha perdido la razón, y estoy satisfecho de haber dado pasos para sacarlo de la casa de locos en donde tal vez, procediendo de ligero, lo encerraron. Mansels, regenerador vital, célebre remedio americano, cura infalible para hombres débiles y nerviosos, para la curación rápida de la impotencia y de toda clase de desarreglos producidos por excesos durante la juventud, la virilidad o la vejez. Es el único específico que cura todos los casos del sistema nervioso. Precio, 3 pesos el paquete. Esta medicina se hallará de venta en todas las partes del mundo por los primeros comerciantes, droguistas y boticarios. I am in receipt of your letter, with an enclosure from Mrs. Calderon. Estimado señor, recibo su carta con adjunto de la señora In Calderón. regard to the question you raised about sending the patient back to Colombia, En cuanto a la pregunta que plantea sobre el retorno del paciente a I could Colombia, not give an answer at present as the diagnosis of this case is still incomplete. por el momento no puedo darle una respuesta, ya que el diagnóstico de su caso aún está You incompleto. would not doubt yourself know all the difficulties connected with the transferring a case like this to a foreign country. Sin duda, usted mismo conocerá todas las dificultades relacionadas con la transferencia de un caso como este a un país Though extranjero. I dare say your influence would make the procedure easier in this case, provided his mental condition did not veto such a course. Aunque me atrevo a decir que su influencia facilitaría el procedimiento en este caso, siempre que En su enero de estado mental 1918, la salud de Calderón empeoró de nuevo y es recluido en el Claiborne Asylum. Se reinician las gestiones para lograr su liberación de ese sanatorio y su salida de Inglaterra. Sin embargo, la situación comenzó a complicarse cuando a Calderón se le retiró el salario que, como adjunto al Consulado de Colombia en Londres, percibía. Tanto el cónsul de Colombia en Londres, Lorenzo Marroquín, como Ignacio Gutiérrez Ponce, hicieron todo lo posible para reintegrarle su sueldo, recurriendo a la Cancillería. Además, era necesario asegurar que las autoridades sanitarias emitieran un concepto favorable para que le permitieran a Calderón embarcarse hacia Colombia, así como gestionar los recursos necesarios para el viaje. Esta situación había puesto en aprietos a los cónsules de Colombia en Londres y Liverpool, quienes además se interesaron por proveerle un dinero extra para que él pudiera disponer durante el viaje. En respuesta a la atenta nota de usted, número 684, de fecha 5 de septiembre del año próximo pasado, en la cual consulta usted acerca de qué debe hacer respecto del pago de los sueldos al señor Guillermo Calderón, le manifiesto que en este ministerio se carece de facultad para ordenar pagos al mencionado señor. Como adjunto a este consulado después del día en que fue llevado al manicomio. Pilules de Brancard. Estas píldoras se emplean contra las afecciones escrofulosas, la pobreza de la sangre, la debilidad del temperamento, la anemia, etc. Desconfíese de las falsificaciones, de venta en todas las farmacias. I am in receipt of your letters of the 4th and 5th of March, in which I know that you now propose to make an application to the visiting committee for the purpose of removing Mr. Calderon. Recibo sus cartas del 4 y 5 de marzo, en las que noto que ahora se propone hacer una solicitud al comité de visitas con el propósito de remover al señor Calderón. I also assume from your acknowledgement of my previous letter that you realize that you're proposing to remove this case
case with a full knowledge of the warning that I have given in respect to his unfitness for the taking a journey to Colombia. También asumo por su reconocimiento de mi carta anterior que usted se ha dado cuenta de que se propone sacar este caso con pleno conocimiento de la advertencia que le he dado al respecto de su ineptitud para viajar a Colombia. And that you are prepared to sign an undertaking under Section 79 of the Lunacy Act, making yourself responsible for this case. Y que está dispuesto a firmar un compromiso bajo el artículo 79 sobre la ley de locura, haciéndote responsable de este caso. This being understood, and you intend to make your application, you should preferably attend the committee on the 14th of March at 10:30 a.m. and show evidence of having suitable arrangements for the care of this patient. Entendiendo esto, y usted tiene la intención de hacer su solicitud, de preferencia debe presentarse en el comité el día 14 de marzo a las 10:30 a.m. y mostrar evidencia de tener arreglos adecuados para el... La ruta para la repatriación de Calderón sufrió cambios al menos 2 veces desde que se inició el proceso en abril de 1918. En un principio se consideró su salida por Barcelona con rumbo a Nueva York y de ahí a Colombia. Se concertaron reuniones con diplomáticos estadounidenses y se gestionó el dinero necesario para el viaje. Mientras que Calderón vivía en la pobreza, urgía a sus compatriotas a ayudarlo a regresar a Colombia. A continuación se muestra la carta que Ninón Calderón envió a Ignacio Gutiérrez Ponce durante el proceso de repatriación de su esposo. Recibí su carta. ¿Cómo va a vivir mi esposo si no lo ayuda hasta que se hagan los arreglos de su partida? Le dije que estaba dispuesta a ir a Colombia con él, mi deber como dice, pero como él ha estado en casa, puedo ver que todo el esfuerzo es demasiado para mí. Considero que es mucho más que mi deber abandonar mi país y mi gente para ir a un lugar extraño, donde no conozco a una sola persona, con un esposo enfermo. Como parece que en este caso se me considera una enfermera, no veo por qué un asistente no pueda tomar mi lugar. Y de nuevo, ¿cómo puede mi negativa hacer una diferencia? Suponga que yo no existiera. Este programa llegó a ustedes con el patrocinio de cinturones y aparatos electrovoltaicos del Dr. Brian. La electricidad es beneficiosa a toda persona falta de salud, especialmente a aquellos que padecen debilidad nerviosa y raquitismo originado por el exceso de trabajo mental. La electricidad combinada con el magnetismo es el mayor agente terapéutico. Los pedidos pueden hacerse dirigiéndose directamente a esta compañía, enviando los particulares de la enfermedad que padece, así como la medida de la cintura. De este modo, podremos remitir el que más le convenga. Electric Appliance, compañía limitada, agentes generales para la exportación a todos los países del mundo. Landman en Kemp, Nueva York. Este fue un programa de Radio Voz del Ayer. Y no se pierda un nuevo capítulo de Reporte Internacional. Presentó el Archivo General de la Nación de Colombia. Las narraciones fueron inspiradas en documentos históricos que se resguardan en la entidad. Consúltelos.